Y bueno, por eso ya dando inicio a esta masterclass, hoy justamente queremos hablar de la importancia de las soft skills o habilidades humanas, que después nos va a contar un poquito Victoria, en el liderazgo y cómo pueden marcar la diferencia en la motivación, en el compromiso y en el bienestar de las personas. Pues justamente hoy muchas organizaciones están enfrentando equipos agotados, todo el tema del burnout, de líderes presionados por los resultados, de colaboradores que no se sienten escuchados. Entonces, todo eso hace que la desmotivación, la fuga de talento, hay problemas que son cada vez más frecuentes en los equipos y que muchas veces la raíz o el origen de esto está en el estilo de liderazgo. Entonces, por eso quisimos crear como esta masterclass dirigida a todo tipo de líderes para poder justamente darles como herramientas prácticas o como un kit que le llamamos de soft skills para que puedan transformar la manera en que lideramos y construir equipos más motivados también, que es un poco lo que salió en la encuesta. Así que para eso les presento a Victoria Corsino, ahora sí, oficialmente. Ella es Master Coach y licenciada en Psicología, es posgraduada en Gerencia y Dirección de Recursos Humanos y además es socia y directora de distintas empresas, entre ellas Camaleón Focus HR, que es una consultora boutique para áreas de gestión humana. También es codirectora de SBS Team, que es una empresa que se dedica a capacitar y desarrollar personas en todo lo que es coaching y liderazgo. Y además es directora de AEGIS, que es una consultora organizacional. Está especializada en consultoría de recursos humanos y también lo que es selección de personal. Así que muy bienvenida, Victoria. Ahora sí, oficialmente, gracias por acompañarnos. Y bueno, te dejo con la masterclass. Muchas gracias, Yami, y gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Les voy a proponer que este espacio sea un espacio conversacional a través del cual, si bien vamos a ir conversando y poniendo sobre la mesa diferentes conceptos, eh, se transforme en un espacio que sea nutritivo para todos, también a través de preguntas o inquietudes que nos puedan ir dejando en el chat y que Yami va a ir recogiendo para darle un espacio al final y poder generar entre todos una conversación también más grande. Bueno, ante todo, gracias por la presentación, Yami. Ese es como mi recorrido, quizás más desde el hacer. A mí me gusta decir que soy una humana aprendiente porque realmente el contexto en el que vivimos nos convoca y nos desafía a eso, a estar abiertos permanentemente al aprendizaje y bueno, y a revisarnos y a preguntarnos sobre todo cuando trabajamos con diferentes interlocutores, qué tipo de oferta estoy siendo desde mi, en este caso, mi ser profesional, para poder justamente acompañar procesos. Y esta masterclass a la que me invitaron respecto de soft skills o habilidades humanas, a mí me gusta más hablar de habilidades humanas, no porque tenga nada contra el término soft, a veces sí con lo que connota. Eh, Históricamente me ha tocado escuchar, yo hace más o menos unos 22 años que trabajo con organizaciones y hace X años atrás cuando hablábamos de soft skills, realmente era como algo que quedaba como secundario. Se puntualizaba mucho más, quizás en términos de gestión, de estrategia, cuestiones a las que se llaman hard, y lo soft era algo que quedaba ahí como acompañando o secundario a lo otro. Y bueno, hoy en día estamos en un contexto donde eso ha ido cambiando, donde nos hemos dado cuenta que subirle el volumen a esto de trabajar en las habilidades humanas o las habilidades blandas es mandatorio por los desafíos que afrontamos todos los días, por las situaciones que cada uno de nosotros transita y porque realmente nos hemos dado cuenta que poner al humano frente a todo es absolutamente necesario. Entonces, sí quiero traer de lo soft algo que es fundamental antes de compartirles la presentación, y es esto de observar que si somos estructuras hard o rígidas, difícilmente podamos abrirnos al aprendizaje y difícilmente podamos disponernos a la capacidad de aprender y de modificarnos. Por lo tanto, acá voy a invitar a la palabra soft como un recurso también para que podamos trabajar a las habilidades humanas y transformarnos en tanto lo necesitemos y sea posible. Así que ahora voy a compartirles, Yami, vos contame si aparece correctamente.
nuestra presentación. Que bueno, que nos va a servir como un recurso para ir ordenando un poquito, porque obviamente me apasiona esto de lo humano y el factor humano, entonces puedo coparme mucho con un tema, irme de tiempo, así que ahí ya me ayúdame y tráeme si vos ves que me distraigo mucho. A ver, esto de las habilidades humanas y de los líderes y desafiados desde las habilidades humanas es un tema bueno, creo que todos los que estamos acá lo escuchamos, seguramente han ido a webinars, talleres y demás, y hoy en día se estudia muchísimo y se habla de cuáles son las habilidades claves y hay listados de habilidades claves para lo que es el liderazgo que se llama liderazgo moderno. Entonces, les voy a contar algunas de las que son más fundamentales y después voy a ir a 3 características que siento que son claves para poder desarrollar todas estas habilidades y partir desde ese lugar. Si buscamos en las encuestas que se han hecho en el último tiempo, las habilidades claves están en el entorno de tener visión estratégica, agilidad digital, inteligencia social, gestión del cambio, gestión de equipos, inteligencia emocional, la capacidad de gestionar conflictos, de negociación, la comunicación asertiva y efectiva, y trabajar también empoderando a las personas como también una habilidad a desarrollar. Y todo este listado que es enorme y que realmente es un desafío gigante, siendo que hay que preguntarnos antes de desarrollar esto, ¿qué es clave desarrollar previo, como si aráramos la tierra para poder trabajar en que esto crezca y se desarrolle? Y ahí aparecen 3 claves dentro de lo que es el liderazgo, pero sobre todo dentro de lo que es el humano liderando. ¿Sí? O sea, yo voy a estar rescatando en esta conversación al humano que lidera, a las personas que estamos en roles de liderazgo y también llamar, quizás hay personas que estén acá presentes que quizás no son líderes o no se consideran líderes, y la noticia que tengo para darles es que todos somos líderes. Todos, todos, todos somos líderes porque cada día tomamos decisión, creamos rumbos, tenemos objetivos, trabajamos por cuestiones concretas. Entonces, en mayor o menor medida estamos siendo líderes. Y si no somos líderes desde lo formal, pensarnos también desde nuestro autoliderazgo, que es algo que hoy nos convoca a todos para poder tenerlo sobre la mesa. Entonces, ¿cuáles son estas características claves en esto que les decía de arar la tierra para que lo demás crezca? Una de las fundamentales y de las que hoy están pidiéndose más es esto de poder desarrollar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es aquella característica que me va a habilitar a poder estar conectado con el mundo emocional y la capacidad de autorregulación. Es una característica que si logro ponerla en práctica, también voy a generar apertura, confianza y seguridad en las personas que me rodean para poder establecer puentes. Cuando hablamos de vulnerabilidad, muchas veces la connotación que está asociada a vulnerabilidad es debilidad. Y eso es un error. Vulnerable significa alguien que está atento a su mundo emocional y también desde esa atención puede percibir a los demás. Y esto es esencial, sobre todo en contextos donde el día a día, el cambio permanente, esta cuestión de estar orientados a resultados, esta cuestión de necesitar producir, nos desafían en nuestro mundo emocional todo el tiempo y a cada instante. Y si trabajamos con equipos, también, porque no solo tenemos que estar atentos a nuestras emociones, jugando papel en todo eso, sino también a cómo en el equipo se va desarrollando el mundo emocional. Entonces, si no tenemos esta capacidad de poder mostrarnos vulnerables, difícilmente los demás puedan también ensayar esa vulnerabilidad y conectar desde ese puente. La autorregulación es algo de lo que vamos a hablar, es esencial hoy
existen muchos líderes desregulados y desde ese lugar lo que podemos esperar hacia el equipo también es desregulación. Está comprobado que las personas nos corregulamos en el vínculo que establecemos. Entonces, si como líder no trabajo en esa regulación emocional, muchas veces puedo estar impactando en miembros del equipo desagradablemente y no darme cuenta de que eso está sucediendo. Por eso es que es tan importante trabajar desde ese lugar. Después tenemos la adaptabilidad, que es esta capacidad de leer los contextos y las situaciones en las que estamos inmersos, para desde ese lugar elegir cómo accionar y tener un objetivo concreto de hacerlo. La capacidad de adaptabilidad también es esencial. Acá llamo al concepto soft nuevamente, porque estructuras que sean plásticas se van a poder adaptar, estructuras que se mantengan rígidas se van a romper en el proceso. Y por eso estamos también asistiendo a un contexto y a una época donde la salud mental está tan desafiada en el mundo organizacional, muchísimo. Estamos escuchando todos los días personas que están transitando, como decía hoy, llamé al principio, burnout, crisis de ansiedad, trastornos de pánico. Y este tipo de patología está muy asociada a estructuras muy rígidas que no logran responder a las exigencias del entorno. Por lo tanto, la adaptabilidad también es un punto muy importante a trabajar. Y por último, pero no menos importante, las tres están como al mismo nivel, lo que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. Esto es un recurso fundamental. La flexibilidad cognitiva impacta directamente en la resiliencia, en esto de preparar el mindset del que se habla tanto, que es mi estructura cognitiva, para poder estar disponible a una respuesta asertiva, a poder aprender, reaprender, modificar estructuras de pensamientos, los juicios, las creencias. Todo eso también está desafiado porque estamos en un contexto en el que hoy en día habitan, por ejemplo, en un mismo equipo, 3 o 4 generaciones diferentes. Esto es un contexto histórico, hoy estamos asistiendo a esto, o sea, en un mismo equipo hay personas de 20 y poco, 30 y pico, 40 y poco, capaz 50, e incluso también personas que están a punto de jubilarse, que son líderes, que están buscando quién va a ser, quién lo suceda, y coexisten todas esas generaciones en un mismo equipo de trabajo, tratando de encontrar un objetivo y de responder a un objetivo en común, cada una desde su sistema de creencias y cada una desde su mindset. Por eso es que es tan importante esto de trabajar en estas tres características como si aráramos la tierra para que lo demás crezca. Me van a escuchar varias veces decir eso, porque es muy importante esto, desde dónde partimos, qué equipo de herramientas tenemos para poder desarrollarlos. A mí me encanta una frase de Ramón y Cajal, que se lo considera el padre de las neurociencias, que él decía: todos somos escultores de nuestro propio cerebro. Si ustedes miran el año, la época en la que vivió este médico, este investigador, estamos hablando de que él falleció en 1934 y esta fue una de las frases que acuñó y dejó, además de todas sus investigaciones, más presentes. Por lo tanto, cuestiones que hoy estamos observando como posibles, que es esta capacidad de aprender y de reaprender y de la plasticidad neuronal, ya se vienen hablando desde hace mucho tiempo. La clave es que hasta que no necesitamos las cosas, no nos disponemos al cambio. Por eso una de las cuestiones más importantes y trascendentales es preguntarnos qué necesitamos para poder hacer foco en cuál de las habilidades es preciso comenzar a trabajar. Nadie cambia por deporte. Cambiamos cuando hay una necesidad clara de hacerlo. Y sobre todo si podemos ver el beneficio de hacerlo real. Vamos a cambiar. Bien. Hoy les decía que
que fundamentalmente vamos a estar trabajando, y por eso ya a mí me encantó en el inicio decía, somos muchos de muchas empresas diferentes y esta exposición está pensada para todos. Y vaya que sí, porque el autoliderazgo trasciende a cualquier contexto en el que estén, cualquier tipo de industria, cualquier tipo de negocio. El autoliderazgo es algo que necesitamos trabajar, es una capacidad que necesitamos entrenar a lo largo de toda nuestra vida, porque es esa capacidad que nos va a estar contando permanentemente hacia dónde necesitamos dirigir nuestros esfuerzos, cuáles son esos objetivos en los cuales estamos parados, cómo nos estamos comportando respecto de esos objetivos. Y hay una palabra que es fundamental: cuán coherentes están siendo nuestras acciones, nuestras emociones y nuestros pensamientos en relación a esos objetivos personales y profesionales que queremos cumplir, ¿sí? Entonces, no nos podemos olvidar que cuando nos nombran líderes y nosotros aceptamos, más allá del cargo jerárquico que podemos tener, empezamos a ser observados y vistos por las organizaciones en las que estamos accionando. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es qué estamos mostrando como modelos, porque los que están observando aprenden desde las acciones. Más allá de lo que decimos, aprenden de lo que hacemos. Por eso es que es tan fundamental trabajar en esto del autoliderazgo, estar conscientes de cuáles son nuestras acciones y medir si lo que decimos realmente se cumple a partir de lo que hacemos. Ahí vamos a ser creíbles y confiables. Si no, realmente se empieza a generar como un personaje que lo que genera es ruido, porque no nos terminamos de dar cuenta si eso que estamos observando de ese líder es cierto o no es cierto, o se cumple en algunos momentos y en algunos momentos no. Por lo tanto, eso es lo primero que empiezo a preguntarles a ustedes: qué modelos están siendo y qué tan coherentes desde este reconocimiento o autorreconocimiento están siendo entre lo que proponen y lo que accionan. ¿Cuáles serían como los beneficios, ¿no? Como les decía hoy, si yo no logro ver los beneficios, no me voy a comprometer con una posibilidad de cambio o de trabajar en mis propias habilidades. Entonces, ¿qué les va a brindar esto de pensarse desde el autoliderazgo? Por un lado, un mayor autoconocimiento, ¿no? O sea, esto de poder identificar cuáles son los puntos fuertes, cuáles son aquellos puntos débiles en los que necesito mejorar, cuáles son los valores, las motivaciones. Ese autoconocimiento es fundamental, sobre todo porque a veces vamos por la vida desde algunas certezas que fueron muy funcionales en determinado momento de mi vida, pero producto de que estamos en un mundo tan cambiante, quizás lo que me sirvió hace 5 años atrás, hoy no me sirve, hoy no me habilita porque estoy en otro contexto, porque los desafíos son otros, o porque yo también incorporé nuevas herramientas que si no me pongo a observar y no las capitalizo, no las voy a poder tener disponibles para el otro. Entonces, el autoconocimiento es un factor fundamental dentro de lo que es el desarrollo del autoliderazgo. La autogestión emocional. Aprender a reconocer las emociones, aprender a reconocer cómo impactan diferentes situaciones y en qué emoción me ponen esas situaciones. Esto va a brindar la mayor capacidad de gestión que pueda tener de mis conductas. Si ando como en piloto automático y no me doy cuenta que existen, por ejemplo, determinadas personas de un grupo o de un equipo o de una organización que me generan determinado impacto y que eso hace que me ponga en determinado estadio emocional, no voy a poder ser gestor de mis conductas. Quizás en una reunión salgo enojado o salgo molesto o salgo frustrado y no me puedo dar cuenta qué me lo generó. Entonces, el reconocimiento de las emociones es muy importante para eso, ¿no? Las emociones son mensajeras, son mensajeros biológicos, me traen mensajes. Entonces es importante que las pueda escuchar
para poder darme cuenta qué están activando en mí esas situaciones o esas personas o esos desafíos. El aumento de la motivación. Acá conectar con el propósito es fundamental. Encontrar cuál es ese propósito, qué es lo que me mueve, qué es lo que me motiva, qué es lo que me impulsa al logro, también ese va a ser mi combustible, mi energía, es lo que me permite volver a poner foco cuando el contexto me desafíe, especialmente desde un lugar incómodo. Tener en claro cuál es la motivación, cuál es el propósito, es lo que me permite volver. Y hay una pregunta que es fundamental en esto de reconocer mi motivación, que es el para qué. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué voy a emprender esto? ¿Para qué me voy a poner a estudiar determinado contenido? ¿Para qué voy a poner este desafío en el equipo? ¿Qué es lo que quiero impactar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Conectar con el propósito, fundamental. Y después, el otro beneficio del autoliderazgo es lograr el desarrollo de las famosas habilidades blandas, diría Vicky, humanas, para poder justamente ser un humano más plástico. Entonces, este desarrollo de habilidades lo que va a permitir es fortalecer cuestiones como la empatía, que hoy está tan como de moda la palabra, la comunicación efectiva, la resolución de problemas. Todo esto es clave para poder justamente accionar coherentemente. Recuerden que hoy ustedes marcaron como primero esto de inspirar y motivar con el ejemplo. Bueno, estamos hablando de esto, de ser justamente muy conscientes de sí mismos para poder actuar en coherencia e inspirar desde esa coherencia. Las personas siguen a aquellas personas en las que confían. Si no somos confiables desde la coherencia, es muy difícil que las personas nos sigan. Es simplemente un tema biológico de sentirnos en calma o sentirnos en alerta frente a alguien. Cuanto más coherentes somos, más calma voy a generar en el entorno y más propensos vamos a ser seguidos. Cuanto menos coherencia tengamos, más en alerta vamos a estar y va a ser más difícil que las personas me puedan seguir. Vamos hasta acá, Yami, en timing. Vamos muy bien, así que sé que está súper interesante la charla. Vamos a Bueno, todas. bien. De la mano del autoliderazgo viene el autoconocimiento. El autoconocimiento está conectada con la autoconciencia y esta es la puerta de entrada, me gusta decir, es como si abriéramos la puerta al mundo de la inteligencia emocional. El autoconocimiento me permite identificar cuáles son las fortalezas. Desde la psicología positiva se ha investigado muchísimo en esto de distinguir qué es más importante, partir desde las fortalezas o partir desde las debilidades, ¿no? Y esta es una pregunta que a veces se hace mucho cuando diseñan las encuestas, me sale People Review, Personal Review, las encuestas para definir el crecimiento de las personas. ¿Qué le digo a la persona? ¿Lo que tiene desarrollado o parto de lo que tiene para desarrollar y es una debilidad? Bueno, desde la psicología positiva lo que se postula es que es esencial reconocer las fortalezas, reconocer qué es lo que está bien asentado en la persona para desde ese lugar recién partir a proponer el desafío de cambio o de aprendizaje. Por lo tanto, como líderes, lo primero que necesitamos es también distinguir en nosotros cuáles son esas fortalezas. ¿Qué me es sencillo? ¿Qué me es fácil? ¿Qué está aprendido? ¿Qué tengo en mi caja de herramientas bien desarrollado? Y desde esa base salir a reconocer qué es lo que es importante poder potenciar o trabajar. Luego también es fundamental explorar los valores. Los valores personales y los valores profesionales van a ser mi brújula. Es lo que me permite distinguir si donde estoy accionando es un lugar que me trae coherencia. Si yo todo el tiempo me estoy peleando entre mis valores y los valores de la organización a la que pertenezco, el estrés que se genera es tan grande que termino
volviéndome más rígido y rompiéndome en el proceso. Por eso es que es tan importante distinguirlos. Y muy, muy importante cuando los líderes están eligiendo colaboradores para sus equipos, también explorar el mundo de los valores y la conexión o la coherencia entre los valores que ese equipo tiene, y a veces los valores del equipo no son exactamente los valores de la organización, pero por lo menos partamos de los valores del equipo, cuán coherentes son con esta persona que va a ingresar. Ustedes piensen como si fuéramos un sistema o como si su equipo fuera un sistema que funciona armónicamente porque existe cierta armonía en cuanto al compartir valores y prácticas. Si ustedes traen a alguien que es muy disonante en cuanto a los valores y en cuanto a las prácticas, seguramente ese sistema empiece a funcionar más defectuoso. Entonces, fundamental hacernos las preguntas si estamos explorando estas cuestiones antes de traer gente al equipo, o un equipo que hace mucho tiempo que funciona, también preguntarse si siguen compartiendo esos valores y siguen estando en sintonía. Porque también en esto de que vamos cambiando y nos vamos modificando, en el camino podemos tener diferencias porque fuimos evolucionando diferente. Entonces, esto es fundamental también en las organizaciones revisarlo. Y por último, como base del autoconocimiento, lo que hablaba hoy de las emociones. Y acá voy a ser un poco pesada repitiendo tanto esto de las emociones, porque sí tenemos diferencias intergeneracionales. Las generaciones más jóvenes tienen muchísimo más habilidad en el reconocimiento de las emociones. Están más entrenadas y se dan cuenta mucho más rápido cómo están emocionando en relación a las situaciones y a las personas. Quienes somos más grandes, no fuimos, vieron la sutileza, ¿no? No dije viejos, somos más grandes, no fuimos tan entrenados en esto del reconocimiento de las emociones. Cuando éramos chicos nos mandaban a pensar, nos mandaban al rincón y no nos ayudaban a conectar con las emociones, ni bueno ni malo, eran modelos de enseñanza y modelos de aprendizaje que justamente hoy están desafiados y que por eso es tanto más importante, cuanto más grandes somos, trabajar más en este reconocimiento de las emociones, para que justamente otra vez escuchar las señales que nos traen y no taparlas o sacarlas, porque muchas veces las emociones son desagradables y no estamos acostumbrados a escucharlas y a poder entender qué nos quieren traer como mensaje. Y ahí vi que también aparece un poco el concepto de liderazgo situacional que me comentabas el otro día, de cómo poder adaptar como tu estilo de liderazgo según, no sé, distintas generaciones o según el contexto, cómo va cambiando eso, ¿no? Exactamente. El liderazgo, si bien se habla de muchos estilos y hay muchas escuelas y hay muchas definiciones, algo que está muy en boga es esto de trabajar en ser líderes situacionales, en esto de traer la adaptabilidad como recurso, la flexibilidad cognitiva, porque los contextos van cambiando, las personas son diferentes y lo que me funcionó en un momento no necesariamente me va a funcionar en otro. O lo que funciona en un contexto, en una empresa, no necesariamente va a funcionar en otra empresa. Por eso es que necesitamos aprender a ser camaleónicos, ¿no? En esto de que nos llamamos camaleón en esta empresa que mencionaba hoy Yami. O sea, es esto, es el liderazgo que se adapta y que toma, digamos, la forma de lo que es necesario para poder impactar y para poder llegar. Y ahí la clave, Yami, del liderazgo situacional es la pregunta del para qué. O sea, lo que guía el poder pararme de determinada manera frente a una situación es conocer claramente el objetivo al que quiero llegar o lo que quiero conseguir, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a parar situacionalmente. Pero para eso necesito claramente trabajar en la flexibilidad cognitiva. Si no, voy a tratar de poner mi modelo por sobre el contexto y por sobre las personas. Y ahí lo que voy a generar es disrupción en lugar de armonía en un proceso de trabajo y en un proceso de conseguir un objetivo. Habíamos hablado de la inteligencia emocional y acá
solamente compartirles cuáles son como las competencias básicas de la inteligencia emocional, donde la empatía es una de estas características. La empatía desde el lugar de poder conectarme, la empatía desde el lugar de lo que se llaman las neuronas espejo que tenemos todos en nuestro cerebro, que son las que nos permiten conectar y poder acercarme, comprender. Lo que sí es importantísimo trabajar es en no quedarme con eso como propio, ¿no? O sea, poder acompañar desde una distancia suficiente para que pueda lograr conducir sin entreverarme o merengarme con el otro. ¿Sí? Y eso es una habilidad que necesitamos entrenar porque además cuanto más cercanía afectiva tenga, ¿no? Por ejemplo, con un colaborador en un equipo que está transitando una situación particular o que está desafiado desde un lugar que es delicado, si no logro poner esa distancia no voy a poder acompañarlo, sino que voy a tratar quizás de resolverle en lugar de poder dirigir o acompañar desde el lugar de líder. Entonces, importantísimo darnos cuenta desde qué lugar nos jugamos con la empatía. La comunicación efectiva es otra característica fundamental que hay que trabajar, que está muy linkeada con la capacidad de escucha, que hoy nuestra audiencia la puso en tercer lugar, así que entendemos que está más entrenada. Pero ¿qué es esta escucha activa? Escuchar activamente significa también apagar nuestros juicios y nuestras creencias para poder entrar al mundo del otro y desde ese lugar entender cómo puedo acompañar o cómo puedo poner en juego un intercambio de ideas, primero, sin tomarme como personal si el otro no está de acuerdo, y en segundo lugar, siempre con el para qué como brújula para no justamente caer en una discusión en la que uno quiera tener la razón, el otro quiera tener la razón y termina siendo una discusión que no nos lleva a ningún lugar, ¿no? Es una discusión de egos en lugar de una escucha activa. Entonces eso súper importante. Bueno, el trabajo en equipo, que lo menciono desde el lugar de trabajar en base a acuerdos y en base a cómo queremos justamente llegar al objetivo, ¿no? Desde lo comportamental. Esa capacidad de poder distinguir cuál es el objetivo que nos une y desde ese lugar establecer cuáles van a ser los comportamientos, las tareas, el propósito, los roles claros, definidos. Fundamental esto, gente. Nosotros desde lo que es el rol del consultor escuchamos mucho. Hay personas que no saben para qué están en ese equipo. O sea, cumplen con una lista de tareas diarias, pero no entienden cuál es el valor agregado que pueden dar a esa cadena de trabajo. O sea, no lo saben, nadie se los explicó. Parecerían como autómatas que hacen, cumplen, resuelven, sin saber cómo impactan en el hacer o en el no hacer en el otro. Entonces, fundamental que el líder pueda transmitir esa claridad y esa confianza. Y después vamos a trabajar vos me decías, Yami, ¿te acordás? El lado B de no trabajar en las habilidades humanas, ¿no? Lado oscuro. Exacto, el lado oscuro. A ver, Sí. como les decía hoy, cuando entramos en esto de trabajarnos desde el autoliderazgo, en reconocer en qué estamos entreverados, cuáles son como nuestras sombras dentro de este tema, y una de las cosas que aparecen claramente es la resistencia al cambio, porque es difícil, o sea, es sacarle tiempo a algo que hago en transparente, que es común, para poder disponer energía en trabajar, en hacer crecer una habilidad que no la aprendo solamente leyendo un libro o un manual. Entonces, ahí está el desafío. Para poder entrar en el proceso de cambio y que la resistencia no me gane, tengo que tener identificado clarísimo el para qué de hacerlo, el beneficio de hacerlo y realmente qué versión de mí quiero transformar para ser alguien distinto. Si no conecto con esas cuestiones, difícilmente yo pueda entrar en el proceso de cambio. Y acá me voy a la que está
ahí al lado mencionada, la gestión del tiempo. Todos vivimos en un mundo donde las agendas explotan, donde encontrar un espacio libre en una agenda es complejo, incluso los fines de semana, por las demandas familiares y las tareas que aparecen. Entonces, ¿para qué voy a poner en mi agenda que ya está apretada algo que me supone justamente dedicarle más tiempo? Y ahí la palabra clara es aprender a priorizar. O sea, aprender a poner el foco y la prioridad donde tiene que estar. Por eso otra vez voy a traer la pregunta del para qué también a esta parte de la ponencia. O sea, realmente siempre va a haber cosas más interesantes para hacer frente a un cambio. El tema está en para qué lo quiero emprender. Y la palabra delegación, cuando yo trabajé en empoderar a las personas del equipo, cuando yo trabajé en distinguir quiénes del equipo son buenos para qué y cómo esa cadena de valor funciona, es más sencillo rápidamente poder priorizar y delegar. Si no hice ese trabajo, va a ser mucho más difícil y me va a costar mucho más hacer foco y destinar el tiempo. Y después al final está la soledad en el camino. Muchas veces nos disponemos a hacer un cambio y resulta que los que están alrededor o no lo entienden, o no están dispuestos, o no están disponibles, o la cultura de la empresa no está muy en concordancia con ese proceso de cambio. Por lo tanto, puedo estar solo en el camino. Habiendo distinguido que es importante, puedo estar solo. Entonces, si dentro de un sistema me encuentro solo, voy a buscar una red de soporte. Voy a buscar otro grupo, otra comunidad, otro lugar en el que pueda desarrollarme y en el que pueda compartir mi proceso con ese otro, ¿no? Hay muchas personas que trabajan en gestión humana dentro de esta audiencia. Existen muchas redes de soporte, existen asociaciones que proponen espacios para conversar, que proponen espacios para intercambiar. Bueno, quizás hacer uso de ese tipo de redes para poder justamente aprender y hacer más fuerte el proceso de cambio. Bien. Y acá les traigo algo para que lo tengan ahí presente. Y yo decía, bueno, capaz, todos tomamos mucha agua hoy porque está, además de que es saludable, se puso muy de moda y andamos con los termos y las botellas y cada vez son más grandes. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué pueden llevarse como imagen para recordar puntos de la conversación que también les hayan hecho sentido? El liderazgo H2O. ¿Qué necesitamos para poder ser líderes situacionales, estar abiertos a la escucha propia y de los otros, eh, poder tener esta flexibilidad, trabajar en desafiar que quizás una verdad, que para mí era una verdad, de repente puede ser cuestionada y hay algo mejor? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Ser doblemente humildes. La humildad es una característica que me habilita absolutamente a la apertura y a la escucha activa. Me habilita también a estar receptivo. Me habilita a asumir que me equivoqué, que de repente eso que creía que era tan cierto y tan indiscutido no lo es. Y entonces tengo que aprender y tengo que disponerme a escuchar otra postura, otra mirada, otra posibilidad. Entonces, los líderes necesitan aprender a ser doblemente humildes. Y después sumarle optimismo. ¿Por qué optimismo? Porque el optimismo es lo que me permite observar desde el presente el futuro con posibilidades. Optimismo no desde el positivismo tóxico ese de Instagram que te dice que todo es posible y todos podemos con todo. No es desde ese lugar. Es el optimismo que te habilita a observar desde lo que puedo hacer con ese futuro posible, desde los recursos y las fortalezas que tengo.
¿Qué puedo optimizar? ¿Qué puedo poner en juego? Desde lo que conozco, desde lo que ya tengo en mi caja de herramientas, para que todo eso me lleve a poder adaptarme, a poder responder asertivamente y todo desde una estructura flexible. Porque el agua, como elemento, si yo no le doy una cierta estructura, puede desbordar o puede irse o puede dejar de tener el efecto o dejar de tener el curso que yo quiero que tenga. Para eso necesito contenerla dentro de una estructura flexible. Y esa estructura flexible es nuestro cerebro, es nuestra plasticidad neuronal, la que nos va a permitir, cuanto más plasticidad tengamos, estar más abiertos al aprendizaje y más abiertos a la escucha y a la adaptación en este mundo que nos desafía todo el tiempo. Desde las neurociencias se descubrió que es importante cuántas neuronas hay, pero mucho más importante son los puentes que conectan esas neuronas. Y esos puentes que conectan las neuronas se hacen más fuertes y más sólidos si me someto a nuevos aprendizajes. Todos los días aprender algo distinto, desafiarme a hacer algo diferente, un hábito, darlo vuelta. Bueno, todo eso me hace a mi ejercicio y esa flexibilidad, como cuando entrenamos los músculos, cuando vamos al gimnasio, bueno, el cerebro se entrena si lo expongo a situaciones de aprendizaje constante. Y bueno, por acá estamos llegando al final. Bueno, ¿cómo aplicamos el autoliderazgo en el equipo? Bueno, primero, que es todo lo que estuvimos conversando, empezar por uno mismo, trabajar en el autoliderazgo individual, impulsar al equipo a que también tenga esta cultura y esta disposición al autoconocimiento, y desde los equipos generar culturas que estén presentes en el autoliderazgo, en esa capacidad del autoconocimiento, de disponerme a que las personas se conozcan, a que las personas transiten por esta pregunta de cuáles son mis herramientas, cuáles son mis oportunidades y qué necesito del otro y del contexto para poder crecer. Entonces, esto es fundamental, trabajarlo para mí y para el entorno. Y les queremos dejar una herramienta que es muy simple de aplicar y que supone ponernos en la situación de trabajar desde el liderazgo situacional, diagnosticando el rendimiento que tengo en mi equipo para poder como líder saber dónde focalizar la energía en cada uno de los integrantes que componen ese equipo de trabajo. Entonces, lo que les vamos a dejar es una gráfica, ¿no? Donde vamos a cruzar dos ejes. Por un lado, la capacidad, que va a estar asociada a los conocimientos y a la experiencia. Y por otro lado, el interés, que está asociado a la autoconfianza y a la motivación. Entonces, como líder, lo que yo voy a hacer es, primero, observar al equipo que tengo a cargo y le voy a preguntar a los ejes respecto de cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, le voy a preguntar al eje del interés y al eje de la capacidad, ¿cómo está esa persona en relación a estos ejes? Y lo que voy a descubrir es lo siguiente. Si tengo personas dentro del equipo que tienen un muy alto interés, ¿sí? O sea que está nutrido su eje de autoconfianza y de motivación, pero tienen muy baja capacidad, y acá está el claro ejemplo de alguien que recién ingresa a una organización o que recién ingresa a un equipo, ¿no? O sea, ingresa con todo el power, con todas las ganas, se come la cancha, pero todavía no aprendió, no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento suficiente. Entonces, ¿qué necesito hacer como líder con ese integrante, con ese colaborador? Dirigir su energía, dirigirlo, invitarlo a que se meta en una plataforma de la empresa, que conozca los procesos, que conozca los procedimientos, que converse con determinadas personas para empezar a aprender la tarea,
contarle estándares de trabajo, etc. Cuestión de que esa capacidad también empiece a crecer y, en el mejor de los casos, se mantenga también el interés. Si es alguien que está en el lado opuesto, ¿no? O sea, tiene bajo interés, o sea, decreció su autoconfianza, decreció su motivación y decreció entonces su capacidad y su performance de repente en su ejecución. Lo que va a necesitar ese colaborador es que lo instruya, que le dé pequeñas tareas donde rápidamente pueda generar éxito y eso haga crecer la autoconfianza y la motivación nuevamente y de la mano de ir haciendo cada vez mejor la tarea. Eso va a ser otra vez que crezcan los ejes a través de la capacidad. La autoconfianza se nutre del historial de tareas bien realizadas que tengo, de los éxitos que tengo en las tareas. Luego está el que tiene una altísima capacidad, ¿no? Trabaja de taquito, aprendió todas las tareas, es el que tiene la rutina clarísima y que te hace las cosas a ojos cerrados. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Se empieza a aburrir. Entonces empieza a bajar el eje del interés, porque pierde justamente como la conexión emocional con el trabajo, se vuelve un poco autómata. Por lo tanto, lo que necesita esa persona es apoyo, es que converse con esa persona, que encuentre qué es lo que lo mueve, lo motiva, para poder distinguir si existe una posibilidad de brindarle un proyecto desafiante, algo nuevo que lo mueva del lugar y que lo impulse otra vez a volver a crecer en el eje de la motivación y la autoconfianza. Y por último está el eje del delegar. Ahí están aquellos que son como nuestra mano derecha, ¿no? O sea, el que si me voy de vacaciones me quedo tranquila, que es el que va a estar pudiendo realizar la tarea sin ningún tipo de problema. Bueno, a ese está buenísimo que lo empiece a delegar, que lo empiece a desafiar con nuevos proyectos, con nuevas cosas. Porque esta matriz, la buena y mala noticia que tiene, es que también es situacional. Cuando yo al que está en el eje del delegar lo empodero, le brindo un nuevo desafío, es probable que lo mueva al eje de dirigir, porque va a estar muy motivado, va a crecer mucho la autoconfianza, pero va a conocer poco de repente esa tarea que le estoy dando y que lo desafía. Entonces ahí como líder me tengo que mover situacionalmente dentro de la matriz. Lo que sí es interesante es que puedo dirigir mi energía y mi foco a la necesidad que están teniendo cada uno de mis colaboradores y entonces planificar un plan para cada uno y también distinguir, sobre todo, quiénes son esos colaboradores clave, quiénes son esos colaboradores que realmente quiero que sigan perteneciendo al equipo y a la organización para poder estar atento y que estén dentro del equipo motivados. Fui clara, Yami, acá, a ver qué te parece. Buenísimo, me encantó el ejercicio y el ejemplo, así que a sacar captura de pantalla y llevárselo para poder empezar a implementar en sus organizaciones. Buenísimo, Vicky, no sé si ya diste por finalizado el ejercicio. En este caso sí, no sé si hay alguna consulta o pregunta. Sí, tenemos una pregunta en la parte de preguntas de Zoom que nos dejaron, que dice, ¿cómo puedo trabajar el optimismo y a la vez la empatía con mi equipo cuando existen demasiadas deficiencias organizacionales o corporativas? Bueno, en realidad esa es una pregunta que está buenísima y ahí hay que ser más situacional que nunca y me hace acordar como a la pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades básicas. Cuando existen ese tipo de situaciones, necesito primero enfocar en justamente qué es lo primero que es necesario resolver, ¿no? Si hay déficit que supone el cuestionamiento de determinadas cuestiones básicas que hacen al trabajo, que hacen a la comunicación, lo primero es enfocarme hacia ahí. Y eso también, a ver, lo que va a generar es que si yo como líder puedo dar respuesta no a resolver, pero sí a estar comunicando que estoy buscando que las cosas mejoren o que estoy buscando mecanismos para que haya situaciones que estén
fluyendo de mejor manera. Entonces, otra vez, ¿no? Estoy trabajando en el puente de la confianza y estoy trabajando en el puente de la transparencia, de la honestidad. No siempre voy a poder resolver las cuestiones, porque también es cierto que pertenecemos a estructuras que son más grandes y que sí, lo interesante es poder dar respuesta de qué es lo que está a mi alcance hacer. Y lo que esté a mi alcance hacer, ejecutarlo y comunicarlo. Estoy haciendo esto, te escucho, tomo la necesidad y estoy accionando desde este lugar. Desde la honestidad absoluta, quizás no lo puedo resolver, lo que estoy haciendo es accionar en consecuencia. Entonces ahí también se abre algo que yo lo escucho mucho, que es la responsabilidad individual frente a a la situación organizacional. Si yo estoy en un ambiente o en un contexto en el que hay complejidades y esto es recurrente en el tiempo, la pregunta es si me voy a transformar en alguien que está permanentemente quejándose o qué estoy haciendo desde el accionar. ¿Sí? Hay ocasiones en las que puede parecerme que lo que puedo hacer es muy poquitito, pero hacer algo es mucho mejor que no hacer, ¿no? Entonces, este, quizás el optimismo tiene que ver con eso, en que de repente hay muy poquito, pero ese poquito ya es distinto a la nada y estoy dando una respuesta desde lo honesto, desde lo que sí puedo hacer y está dentro de mi campo de responsabilidad. A veces nos sucede que queremos dar respuesta y resolver el 100% de las cosas desde una actitud de servicio, desde una actitud de querer justamente encontrar la forma. Y no siempre lo podemos hacer. Sí está buenísimo, desde mi punto de vista, ser honesto y desde ese lugar comunicar lo que sí se puede. Y también muchas veces hay empresas que ya desde la dirección o desde la alta gerencia quizás no dimensionan como las consecuencias positivas que en realidad puede tener todo esto como para el negocio, ¿no? O sea, para la empresa en sí. O sea, cómo tener gente motivada te puede mejorar la productividad, cómo te puede bajar la rotación, como si Exacto. de Y a alguna veces forma. no lo dimensionan porque quizás es como, imagínate, ¿no? Lo que vos estás viendo es diferente de lo que yo estoy observando. Simplemente por estar en posiciones distintas. Entonces, quizás mi foco está puesto en lo estratégico, en el resultado, en producir, y yo que estoy observando otra parte de la película, sí ahí tengo que ser responsable de ir y de informar y de contar y de decir y de mostrar cuáles pueden ser las consecuencias del no hacer. ¿Sí? Totalmente. Entonces, eso es importante, ¿no? En relación a, otra vez, a tomar responsabilidad desde lo que yo quiero que suceda, que no significa que va a suceder. Y eso es parte de también aprender a gestionar las frustraciones, que están todos los días presentes en todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Y ahí, Vicky, ahí nos dice Madelón que muy interesante la charla, gracias. Gracias, Madelón, por haber estado con nosotras. Y quería preguntarte yo, Vicky, pensando en qué habilidades sería como más importante poner foco, desarrollar más a futuro, ¿cuál crees que va a ser como la habilidad humana más demandada o más requerida en los próximos años, como para empezar a poner foco ahí? Mira, acá te voy a mostrar una imagen que me va a acompañar en lo que te quiero contar frente a tu pregunta. Creo que el desafío más grande en los humanos tomando roles laborales va a estar justamente en trabajar en la inteligencia emocional, en aprender a hacer pausas para poder revalorar el factor humano en el proceso productivo y en el proceso de generar resultados. O sea, la inteligencia artificial, la automatización, desde mi punto de vista, son recursos que vinieron a poder ocuparse de lo productivo, de lo automático, para que nosotros saquemos el foco de ahí y poder estar mucho más presentes en la creatividad, en el diseño de futuros, en el diseño estratégico. Ocurre hoy cuando usamos ChatGPT.
cuanto mejor logramos generar el prompt, mejores resultados obtenemos. Y el prompt lo generamos nosotros, desde nuestra creatividad, desde nuestra habilidad, desde nuestra capacidad de comunicación, desde el ser asertivos en lo que queremos, desde conectar claramente con nuestras necesidades, y todo eso poder sistematizarlo en un pedido para que alguien más lo ejecute. Entonces, siento que el desafío va a estar muy, muy linkeado con eso, a rescatar el factor humano dentro de lo que son las organizaciones, o sea, lo que sí podemos aportar. Y algo que va a ser muy, muy importante es aprender a hacer pausas en un contexto que no habilita para nada el pausar. O sea, aprender a detenernos, a hacer espacio en las agendas para el famoso café o té contigo mismo, valorar cómo estás en relación al contexto, cómo estás en relación a las habilidades personales y del equipo para poder diseñar y desde ahí actuar. O sea que creo que el desafío va a estar bastante presente desde ese lugar. Buenísimo, Vicky. Y ahí tenemos una última pregunta que dice, un libro sobre liderazgo obligatorio de leer, si tienes alguna que puedas recomendar. Un libro sobre liderazgo. Ah, bueno, les puedo recomendar uno que se los puedo compartir, lo puedo compartir si querés, porque lo tenemos. Eh, Nosotros utilizamos uno en la formación en coaching que se llama Liderazgo de Jim Selman, que trabaja justamente en todo lo que son estas habilidades humanas puestas al servicio, tanto de nosotros mismos como del otro, y trae muchísimo de lo que estuvimos compartiendo ahora, y siento que justamente es un libro que trae desde este foco que conversamos hoy, ¿no? Del autoliderazgo para poder liderar. Te lo puedo conseguir y te lo puedo compartir, bueno, no sé si es fácil de conseguir hoy. Liderazgo de Jim Selman. Buenísimo, lo podemos sumar ahora cuando le vamos a estar enviando la grabación a todos y un breve resumen y ahí podemos incluir el nombre del libro también, quizás compartir la presentación también para que les quede. Así que bueno, cumpliste súper bien con los tiempos. Son y 3 minutos, así que estamos súper bien. No sé si tienen alguna pregunta más, pero podemos seguir la conversación después por mail o pueden contactar a Vicky directamente y hacerle la consulta que quieran. Así que, bueno, un millón de gracias, Vicky, por acompañarnos. Gracias a todos por haber estado. Un placer. Espero que se hayan llevado algunas herramientas para aplicar ya a partir de hoy en sí mismos. No, muchas gracias a todos por habernos regalado una hora de su tiempo y un placer y a las super órdenes para lo que quieran intercambiar. Bueno, gracias a todos. Les dejamos una breve encuesta al final para conocer un poquito más eh, qué temas les gustaría tratar en próximos webinars. Si les gustó, déjenos los comentarios que quieran. Así que nos vemos en el próximo, que va a ser el 9 y va a ser justamente sobre salud mental, en el mes de la salud mental. Y vamos a hablar sobre burnout, así que están todos más que invitados. Y después les vamos a estar haciendo llegar la invitación oficialmente. Gracias y Excelente que... propuesta. Muchas gracias. Chao, chao.